Bueno, pues muchísimas gracias a las tres por atender a esta sesión en grupo. Creo que es muy interesante el punto de vista que podéis aportar porque vuestros procesos de valoración han sido bastante distintos, aunque tienen elementos comunes. Las tres tenéis un diagnóstico de TEA o de condición de espectro autista, barra Asperger, o como lo queréis llamar hoy en día, o como vete tú a saber cómo se llama dentro de unos cuantos años. Espero que vaya hacia algo bueno, no hacia algo malo. Entiendo yo que tiene que ir hacia la condición. Esperemos que sí, esperemos que sea así. Por eso creo que el papel que hacéis, sobre todo las personas que habléis en primera persona desde el punto de vista de la persona autista, creo que es súper importante la presión que tenéis que hacer en este sentido, sobre todo los entornos psiquiátricos, que son los que dominan el cómo se debe decir y cómo se tiene que decir, ¿no? Con sus manuales de referencia clínica, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias a las tres. El motivo de esta grabación, como se comentó anteriormente, es un poco la importancia que tiene el diagnóstico en una condición como la autista. Yo como profesional recibo, y últimamente estoy recibiendo cada vez más, correos en los que me señalan personas que están en tratamiento, que llevan mucho tiempo que no avanza en tratamiento psicológico, y que su profesional prefiere no etiquetar a las personas. Entonces creo que esto es un poco el kit de la cuestión, ¿no? Creo que esta condición tiene unas características muy concretas y muy idiosincrásicas y que se tienen que conocer para tratar. Al final, muchas veces, creo que en el caso del autismo, los primeros pasos que se dan, ¿no? Ya si se hace en muchos centros y muchos entornos, es cómo combatir el síntoma sin comprender qué es lo que está sucediendo, ¿no? Y creo que es en la base del cambio de paradigma, ¿no? De trastorno a condición. Es decir, el problema no es que haga esto o haga esto otro, sino porque estoy haciendo esto otro, ¿no? Si es una reacción al entorno más allá de una conducta que tengo yo por ser autista, sino qué es lo que está sucediendo aquí. Yo siempre digo que el problema en la condición autista no es en la persona autista, sino en la interacción con el entorno. Que es como si se hablasen idiomas distintos y entonces se produce un choque. Entonces, claro, si no conoces la naturaleza de esa forma de proceder, de hablar, de comportarse, evidentemente siempre va a haber un conflicto. Y no puedes solucionarlo solo diciendo, bueno, pues que la persona autista aprenda a desenvolverse en el entorno y que el entorno no produzca ningún tipo de cambio, ¿no? Que siempre el peso del cambio esté en la persona autista. Entonces, bueno, desde vuestras propias perspectivas, comentadme lo que queráis. Marina. Vale, he levantado la mano porque como somos varios, lo mismo es más fácil. Sí. Yo quería empezar por la base, es decir, no quiero etiquetarte. La base sería que la gente empezara a entender que no es una etiqueta. Ser rubio no es una etiqueta, ser alto no es una etiqueta, ser delgado, ser gordo, da igual, no es una etiqueta, ser autista tampoco. Ser autista es lo que eres, ya está. Una condición. Una condición no es una etiqueta. En cuanto ya la gente empiece a darse cuenta que no es una etiqueta, dejarán de decir la tontería de no quiero etiquetarte. ¿Cómo que tú me ves por la calle y dices, mira, una rubia alta, ¿no? ¿Me estás etiquetando? Bueno, pues quitarles esa idea. Eso por un lado. Y luego lo que has dicho está claramente, o sea, si tú tienes un tumor cerebral y te duele la cabeza todos los días, si te dan ibuprofeno no te van a curar y te vas a morir de tumor cerebral. Tendrán que llegar al diagnóstico de tumor cerebral para poder curarte y que deje de dolerte la cabeza. Esto es exactamente lo mismo. No nos van a curar porque no tenemos una enfermedad, pero tendrán que llegar a la base de por qué nos pasa algo para poder entender. No solo ellos, es más importante que lo entendamos nosotros porque nos cambia la vida. Sí. O sea, que ya lo entiendan ellos o no, casi lo veo secundario. Yo cuando lo entendí, a mí, o sea, me cambió todo tanto, es que no sé muy bien cómo explicarlo exactamente. Fue una cosa muy lenta, pero de repente yo ya no tengo, a ver, tengo muchos problemas, pero ya no son problemas para mí, simplemente, a ver, venga, tengo que entender esto. Vamos a intentar entenderlo. Yo soy autista, el otro es neurotípico, ha pasado esto, ya está, y no hay mayor problema. Antes sí, antes era horroroso. Las secuelas.
Las Sí. secuelas que tienes de algo que ha ocurrido y dices, vale, sé que esto me está pasando por esto que ha pasado anteriormente, no pasa nada, pues me relajo, me calmo, me tumbo un poco si puedo o me pongo a hacer algo que me gusta y recupero un poco de energía que todo lo demás me ha quitado durante el día y empiezo a estar mejor. No pienso que me está dando un ataque de psicosis y que cuando me levante voy a estar muerta o no me voy a levantar. O sea, El no saber, el no saber es muy malo. Te puede estar dando una taquicardia y cuando conoces los síntomas de la ansiedad sabes que es una taquicardia por ansiedad. Te relajas, te tranquilizas o te tomas una valeriana o no sé. Mientras que si tú piensas que te está dando un ataque al corazón porque no sabes lo que te pasa, lo mismo te termina dando un ataque al corazón porque subes a taquicardia de los nervios. O sea, es importante saber lo que te está pasando para que se arregle. Sí. Yo es que creo que en general, en esta sociedad que hay ahora mismo, se tienen como muchos problemas con las etiquetas porque se entienden como categorías cerradas. Y yo creo que hay que empezar a mover esa conceptualización de los términos en etiquetas cerradas a espectros. O sea, que yo hoy puedo estar aquí y estoy en este punto, pero luego descubro algo nuevo sobre mí misma y me muevo hacia un lado o hacia otro, igual que pasa en temas de género o de sexualidad. Es lo que soy, una parte de mi identidad. Y no quiere decir que yo no vaya a descubrir cosas nuevas de mí misma que cambien esta forma de verme. O sea, es que basta ya de decir que si te ponen una etiqueta es una etiqueta para siempre. Te ponen un traje, aquí en la frente un código de barras y ya está. pero además ahí entra mucho el miedo, pienso yo. Sí. Y no el nuestro, sino el de los demás. O sea, Sí. el decir, ay, que no me digan, no se enteren por ahí que soy no sé qué, porque me van a llamar. Bueno, ¿y qué? O sea, vamos a ver. O sea, si la mejor respuesta hacia, por ejemplo, cuando la gente empieza utiliza el autista como insulto, o sea, la mejor manera de evitar eso es que no sea un insulto. Para mí no es un insulto ser autista y para mis hijos tampoco. O sea, eh, ¿eres autista? Sí. ¿Y qué? Encantada, un placer. O sea, sí, y estoy a tu lado en la parada del autobús y no lo sabes. O sea, es que Pero hay referencias en la vida en que parece, o sea, hay cosas que, pues como a las personas con síndrome de Down, que sí que se notan físicamente y dices, y parece como, o sea, tampoco me gusta porque es como, ay, no, es una persona, o sea, trátala como una persona, pero para eso no hace falta recordarle que es una persona, o sea, no sé si me explico. Sí, Pues yo esto creo es que lo mismo, o sea, yo no creo sé. que sí. Además, es más, cuando dices lo del el insulto como autista, no me siento o sea, no, cuando alguien utiliza autista un poco de forma de mofa o de algo así, es que ni siquiera me importa, pues hasta me río, pues como hay chistes de otras Claro, cosas, me pero, río, claro, pero es no me que, importa y ya está. Y entonces la gente dice, bueno, ¿y no te importa si tú eres autista? Digo, claro, ¿y sí, o sea, qué pasa? Y también hay chistes de rubias, volvemos a lo del rubio, ¿no? claro. ¿Y qué? ¿Y qué? Bueno, pues ser autista no es malo, ¿por qué me iba a molestar que alguien lo utilizara de cualquier otra forma? O sea, vamos a normalizarlo, por favor. O sea, ¿qué es eso de el neurotípico es el normal, el autista tiene una etiqueta? Vamos a ver, el neurotípico tendrá entonces otra etiqueta, neurotípico. Es lo mismo. creo que parte de la importancia de intentar normalizarlo es dar ejemplos más normalizados, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque el autismo parece ser que en la cultura popular se construye a través de los polos, ¿no? O es Sí. el niño pequeño muy gravemente afectado que no habla, que se da golpes, etcétera, o es el Don Cooper, un síndrome de Savant, Sí. un genio de la leche, tal, también con sus excentricidades, etcétera, ¿no? Y claro, lo que decía Marina, perdón, Andrea, que es súper importante también, es decir, estamos hablando de un espectro y de esto se viene hablando desde hace casi 40 años y todavía parece que no, quizá por la palabra espectro parece que no se ha introducido bien en la sociedad mundial, ¿no? Y la española ya ni te cuento, ¿no? Que vamos muy por detrás. Claro, sí, se asocia mucho al fantasma, Somos ¿no? fantasmas. Entonces, claro, si no normalizamos dando ejemplos de verdad, pues como vosotras, personas trabajadoras, eh, con pareja, con hijos, en fin, con un bagaje de vida muy distinto, con muchas dificultades en muchos aspectos, pero precisamente por eso, muchas veces porque hasta que habéis logrado encontrar quiénes sois,
¿no? Que al final es una cosa que a mí me produce mucha satisfacción cuando hago una valoración de diagnóstico, que la persona me dice, por fin entiendo quién soy, ¿no? Y parece, joder, eso es Yo creo que increíble, ¿no? nosotros. Qué potencia tiene esa frase, ¿no? Entonces, a raíz de esto me gustaría, que creo que es muy importante, sobre todo para la gente que nos pueda estar viendo, ¿no? Incluso padres o personas que tienen la duda, ¿no? De si, oye, no avanzo en esta terapia porque será. Me gustaría que me explicaseis cómo llegasteis cada una de vosotras al diagnóstico, porque habéis llegado de formas bastante distintas. Pues la que quiera. Bueno, Carolina sí. o Marina. Yo, Carolina. bueno, Venga, pues nada, yo siempre he sido rarita, o sea, yo pues, con mi familia, con mis padres, antes de casarme y todo, siempre era, pues es que somos los raros, es que somos los raros, es que la gente hace esto y yo soy rara y siempre esa conversación siempre ha estado ahí. O sea, y la sensación de no pertenecer a ninguna parte o de estar como en un limbo que dices, es que no sé, no conectas, no acabas de encajar en ninguna parte. Y bueno, pues nada, me casé, por suerte con una persona muy parecida a mí, que a día de hoy no tiene diagnóstico, pero no me sorprendería. Y la verdad es que pues nos entendemos mucho. Y bueno, pues hemos tenido 2 bichejos, autistas los 2, con grados diferentes y completamente distintos. O sea, mi hijo, por ejemplo, a día de hoy es lo que llaman no verbal o no hablante, porque sí que dice palabras, pero le está empezando ahora, él tiene 7 añitos y está empezando ahora pues a decir palabras sueltas, las frases todavía le cuestan, reforzamos con pictos y con signos, pero vamos, que él se explica perfectamente, sin hablar, no le hace falta hablar. Y luego mi hija pequeña, que tiene 4 años, pues es mucho más caótica, que digo yo, en el sentido de que pues es todo lo pilla, tiene sus estereotipias, tiene sus temas de autismo en cuanto a comprensión pero ella sí que imita y sí que quiere conectar con otras personas, aunque no entienda cómo hacerlo. Porque que es ahí la dificultad que tiene ella. Así como mi hijo pasa de los demás y va a su bola, ella sí que se ve que quiere conectar. O sea, ella es muy yo. O sea, de hecho, yo se lo comenté a Daniel. Si mi hija no hubiese tardado en hablar, sería yo. Entonces, Porque fue a raíz de ver a ellos. tu hija que dijiste, ahora ya empieza a entender. Claro. No, y vas, o sea, tienes hijos y vas criando conforme van pasando las cosas. Y yo, pues, por ejemplo, con Copper me pasaba, es que no deja de correr, es que no para de correr. Y yo decía, ¿y qué? O sea, a mí habían cosas que no me molestaban porque es que yo las hacía de pequeñas y me acuerdo de haberlas hecho y decir, ¿cómo le voy a reñir al chiquillo? Porque corra cuando yo he hecho lo mismo y no tiene nada de malo. O sea, el chiquillo está disfrutando, está corriendo, está en un nivel súper guay en su juego, en su cabeza, que igual está a saber dónde y está súper emocionado y voy yo a joder al chiquillo porque corra, o sea, no, o sea, además es que no veía que hiciese nada malo cuando los demás te decían, es que dile que pare, es que es que tienes que, y decía, pero ¿por qué? Si yo no veo que haga nada malo, o sea, es algo muy común eso, ¿verdad? Y a mí me lo preguntan muchísimos padres que me hablan de, ¿y cómo puedo hacer que deje de decir esto o de hacer esto otro? Y yo les pregunto, primero, ¿está dejando de hacer algo estrictamente necesario mientras hace ese movimiento? No, entonces digo, entonces, ¿por qué te molesta? O el aletear o el bailar, ¿qué dices? No le molesta a nadie, no le hace daño a nadie, o sea, ¿cuál es el problema? O sea, yo, por ejemplo, hay otras madres, tipo padres en el cole y por ahí que los ves, ay, deja de hacer eso, deja de no sé qué, me estás poniendo nerviosa a mí, o sea, tú más que el chiquillo, o sea, déjalo tranquilo. Y nada, pues viendo cosas en ellos y fue como tener pequeñas regresiones mías al pasado y bueno, y darme cuenta pues que el entorno estaba afectándome de una manera, porque yo con mi hijo era todo muy frustrante porque era, él hace esto, se supone que no debe de hacerlo, soy yo la que tiene que decirlo que no lo haga, pero no veo nada de malo en ello y
y era un conflicto mío interno de decir, soy una mala madre porque fíjate lo que estás haciendo al chiquillo, que deberías educarlo, o no sé cómo lo digan, ¿sabes? O sea, tienes que formarle unas bases porque todos hacen, y yo decía, y dale con el todos. Es que, entonces, a raíz de ahí, de ese conflicto mío, pues hubo un día que dije, hosti, pero si es que yo estoy igual que él. Y a raíz de ahí fue cuando empecé a investigar más, a leer más, a conocer a personas, autistas adultos, y ver sus experiencias y decir, eso me pasa a mí, eso me pasa a mí, eso me pasa a mí, y ya fue como, ya está. Y la verdad es que fue un antes y un después, ya no solo conmigo misma, o sea, yo me encontré porque estaba desubicada, pero con mis hijos también, porque ha sido mucho más fácil, mucho más rodado todo, mucho más tranquilo cuando a ellos les pasan las cosas y no intento ver a través de los ojos neurotípicos, sino que los veo a través de los míos y sé el por qué pasa y sé cómo tengo que actuar. Muy bien, muchas gracias, Carolina. Vale, venga, seguimos, muchas gracias. Andrea, Marina, quien quiera, se lance. Que vaya Marina antes, que el mío va a ser más corto, creo yo. Pues siempre me voy por las ramas. Yo lo digo porque llevo menos tiempo. Bueno, Venga, yo vamos allá. os cuento. Yo he vivido en una familia y en un mundo absolutamente neurotípico siempre, porque yo no conocí a mi padre biológico hasta los 32 años. De hecho, coincidió bastante con mi diagnóstico. Y resulta que la parte autista está en la familia de mi padre. Lo supe después, de hecho. Como un año después de, ya cuando le dije a él, resultaba que tenía un diagnóstico autista, me dijo, ahí va, pues mira, como tu prima no sé quién, como tal, vaya, que sí, que era por ese lado. Entonces he vivido en un mundo absolutamente neurotípico toda la vida. Era rarita, pues yo también, por ejemplo, yo iba así de pequeñita siempre. No aleteaba, pero yo iba así siempre. Se burlaban de mí, conseguí bajar una mano, luego conseguí bajar la otra, me empecé a autolesionar. Me hacía heridas, que sigo haciéndome, pero bueno, esa es otra historia. Resulta que conseguí ser muy neurotípica. Y lo único en lo que a veces se me podía, digamos, notar más eran los ataques, los meltdown eran o los... Sí, meltdown. Los brutos, los de Meltdown, sí. puras, que era cuando mi abuela decía, yo creo que es esquizofrénica, ¿no? Sí, sí, de verdad. Mi abuela me quiere mucho, pero se asustaba. Entonces yo con 19 años me fui a vivir sola con la ayuda de mi madre, o sea, yo siempre me llevo muy bien con ellas y nos queremos un montón, entonces, pero vieron que yo no podía vivir con gente, digamos. Entonces me ayudaron a irme a vivir sola, yo estudié mi carrera viviendo sola, bueno, entonces, en un momento dado, yo conozco a un chico al que bueno, el que estaba por aquí. Conozco. El espontáneo. Él es neurotípico. Y, vale, vamos bien, no se me nota nada, pues yo sigo con mi máscara neurotípica de toda la vida. Y decidimos vivir juntos. Y tengo mi primer ataque meltdown después de años, que hacía mucho que no tenía. Y claro, él se queda loco.
me dice, esta chica está loca, algo le pasa, algo le pasa. Al principio se enfadó mucho conmigo. La segunda vez ya se preocupó, porque además en esos ataques yo no miro a los ojos, no hay forma de que mire a los ojos, o sea, ya no hay forma, no, me bloqueo completamente. Y entonces se asustó ya mucho. Y en el tercero ya llegó un punto en que dijo, Marina, creo que tenemos que buscar algún profesional, alguna ayuda. Y digo, porque dice, he estado leyendo y yo creo que tú eres Asperger. Esto fue hace 8 años. Yo creo que tú eres Asperger. Yo me reí. Dije, venga ya. Digo, mira, vamos a buscar un profesional, pero vamos a apostar algo porque me vas a pagar una cena. La pagaste tú. Vaya. Así que fue él, o sea, él es neurotípico, todavía tengo problemas con él, porque se le olvidan las cosas que aprendemos sobre el autismo y cómo tratarme constantemente, y ahora lo puedo decir porque se ha ido. Corre, aprovecha. Pero sí, fue él y de hecho fui yo la que no me lo creía hasta que me dieron el diagnóstico. Y de hecho cuando me dieron el diagnóstico, que fue Dani, yo al principio lloré mucho, porque yo es que no tenía ni idea de lo que era esto. Entonces yo recordaba a Sheldon Cooper. Y yo decía, yo lloraba y lloraba y me dice mi chico, ¿y por qué lloras? Digo, porque, a ver, entonces todo lo que me ha pasado es mi culpa, porque soy una rarita, los que me odian porque es mi culpa, pero encima no soy un genio como Sheldon Cooper y no puedo dar nada. Nos quedamos del peligro de los modelos, ¿no? Entonces yo soy una rara y ya está, y es todo mi culpa. Y luego ya empecé a pensarlo más lógicamente y dije, vamos a ver, y ya empiezas a enterarte de más cosas, ya. Y te das cuenta, a mí me cambió la vida absolutamente. Yo ahora mismo cuando la gente, porque yo tengo grupos de gente que de repente me odia, o sea, yo fui a un máster con 31 años, de gente de 30, de 40, de 28, de adulta ya, y me hicieron bullying igual que en el colegio, y me apartaron de una forma brutal, con esta edad ya. Y yo con 31 no lo sabía y lloré sangre para sacarme ese máster, yo sola haciendo... Todos hacían grupos de 5 para hacer los trabajos y yo los hacía yo sola, porque no me aceptaban en ningún grupo y porque me echaban cuando el profesor les obligaba. Y me echaban de los grupos. Es una cosa brutal, ya con 31 años que te pase esto. Y yo lo pasé muy mal en eso. Y luego cuando tuve el diagnóstico, dije, ay, pobres, son un poco ignorantes. Ya está. Y cerrados de mente, y ya está, porque luego estoy en grupos que no lo sabían antes y cuando lo han sabido no ha cambiado nada. Primero, ellos siempre me han aceptado como soy, no ha habido capacitismo, no ha habido tontería. A mí una vez me contestó un amigo, digo, no, pues es que me han diagnosticado, soy autista, y dice, tú lo que eres es peculiar en fase 2 y ya está. Peculiar en fase 2. Sí. Me encantan esas cosas, por cierto. Sí. Además es muy gracioso porque como lo que normalmente nos ocurre no se ve, claro, o no lo ve la gente, es como, buah, si tú eres autista, todos lo somos. Y yo, sí. Pues vale, Sí, ¿quieres sí. un carnet o un pin? No sé cómo. No, yo no sé cómo lo hago, que no se conocen entre ellos, pero todos me dicen lo mismo. Sí, sí, a mí también me ha dicho esa frase exacta. Pues entonces a lo mejor yo también. Sí. Vale. Yo ya contesto siempre, vale. Venga, te voy a hacer unas preguntas. Me voy a diagnosticar, a ver si eres autista. Mira, a mí me hace mucha gracia, sobre todo después de la pandemia, porque nosotros en casa estábamos la mar de a gustos, todos confinados, y la gente estirándose los pelos queriendo salir de casa y decía, no, por favor, que no nos desconfinen. Y decía, ¿ves? No eres autista. No eres autista. Les digo una cosa, hay veces que cuando me han dicho a lo mejor yo también, alguna vez cuando les he hecho esas preguntas he dicho, cuidado. Cuidado, pues posible. Sí. Que Sí. de hecho, hace poco me ha pasado con un compañero que
Ya le he pasado yo cositas de Dani a ver que se mire y que se lea. A mí me ha pasado con 2 personas, que lo comentas lo tuyo y al rato de estar hablando y te dicen, ¿podemos tomar un café? Y yo, sí, vale. Y a los 2 meses te viene y te dice, que soy autista, que tengo diagnóstico. Y digo, dices, bienvenida. Yo ayer precisamente estaba hablando del diagnóstico con un amigo y yo estaba hablándole de lo que yo había ido aprendiendo y en un momento determinado giré la cabeza y me estaba mirando con cara de horror. Y dice, me estoy viendo yo ahí mucho, Andrea. Y yo, igual tienes que ir mirando cosas. Coméntanos tú, Andrea. Pues ¿Cómo fue tu proceso? Yo creo que hará un año y medio o así que empecé a detectar cosas. O sea, yo de pequeña sí tenía, pues eso, yo también era la niña rarita. A mí también me hacían bullying y tengo recuerdos desde muy pequeña, sobre todo en temas de problemas de atención y todo eso, que a mí se me había dirigido todo hacia tienes estos problemas porque eres vaga, porque no te esfuerzas, tal. Es que no te estás esforzando, es que el resto todo el mundo puede, es que si te centraras un poco y es que, claro, es que eres muy desordenada, es que no ordenas el cuarto, es que no sé qué, no sé cuántos. Y era una de, pues seré yo. O sea, este momento en el que vas volcando hacia adentro y yo, por ejemplo, o sea, lo hacía antes, cuando era pequeña no lo escondía ni nada porque no sabía que era algo malo. O sea, aletear las manos, chocar los dedos, chascar y ese tipo de cosas. En el momento en que los niños se empiezan a dar cuenta de que no es normal y se empiezan a reír de ti, tú empiezas a taparlo. Entiendes que es algo que te tiene que dar vergüenza, como muchas otras cosas, como, no sé, vas tapándolo todo, lo vas metiendo hacia adentro, te vas cubriendo de capas, como si fueras en un ogro en Shrek. Los ogros tienen capas, las cebollas tienen capas, los artistas también tienen capas. Me encanta, no lo he oído nunca, pero sí. Y yo sí me acuerdo de cuando digo que como una cebolla. Sí, soy como una cebolla, yo lo pienso, o sea, es como el símil que mejor me define. Tengo capas. Y vas construyendo una serie de mecanismos para defenderte, para que no te vean, porque tienes miedo. Y aún así, aunque te protejas, aunque tapes, aunque vayas por la vida cubriéndote, aún así te siguen cayendo. Porque te siguen haciendo bullying, siguen notando que eres distinta y al final sufres de todas formas. Sufres por una parte porque vives como si estuvieras, como si llevaras un guanche de estos enorme de animal, como si fueras por la vida ahí con un traje de furry y nadie pudiera verte. Y encima, por otra parte, te siguen haciendo daño. Es una de, estoy recibiendo por todos lados, así no se puede. Y yo en principio empecé tratamiento porque yo notaba que tenía un problema de ansiedad que estaba descontrolado. Y entonces yo empecé a ir a una psicóloga por ansiedad. Y ella a mí no me detectó nada hasta 2 años de tratamiento, o sea, 2 años enteros tratando una ansiedad, un trastorno mixto ansioso depresivo. Y entonces un día de repente me dijo, creo que tienes un problema de atención, creo que tienes un déficit de atención, pero yo no te lo puedo diagnosticar, igual tendrías que ir a alguien a que te mire porque yo no puedo. Entonces yo fui a una psiquiatra y ahí fue el día que me pegaron el susto porque ella me miró y me dijo, a ver, déficit de atención sí, pero yo creo que además tú eres Asperger. Y yo fue como de, wow, ¿qué? Yo en aquel momento no sabía nada, o sea, no sabía nada de verdad. O sea, luego volví y cuando se lo conté a mi madre ni siquiera sabía explicarle muy bien qué era. Porque yo no tenía de verdad ni idea, fue como mi primer contacto con ese mundo. Y yo, es que era, yo no entendía nada, y fue como si me hubieran cogido y hubiera empezado a moverme así de lado a lado y todo lo que yo creía que estaba construido, todo lo que yo creía que era normal, que no era normal, todo lo que me causaba mi dolor, de repente fue como si se me estuviera cayendo todo encima. Y yo era una de, wow, no entiendo nada. Y entonces fue cuando ya encontré a Daniel después por Twitter, vi un par de vídeos suyos de YouTube y dije, ¿qué cómo puedo fiar de esta persona? Y ya le mandé un mail y empezamos a mirar el diagnóstico. Y yo la verdad es que el día que me dio el diagnóstico, que además fue el 1 de mayo, cuando colgué llamada con él, me fui, se lo conté a mi compañero de piso y me puse a llorar como una magdalena. La sensación vértigo. Una pregunta, ¿tú también lloraste, Carolina? Sí. También, o sea que lloramos las tres. Sí. Lloramos. Como yo lloré con Daniel. Bueno, Y Sí, luego Carolina lo compartió conmigo. con Daniel he llorado muchas veces. además es que era un momento de decir, no estoy loca. No, La sensación de decir, no estoy loca, porque yo además he pasado, no solo he pasado por Daniel, yo pasé también por otra persona que era muy reconocida aquí en Valencia y sabe mucho de autismo y
Y esta mujer, bueno, a ver, yo creo de hecho que soy el trauma de su vida, o sea, me siento mal yo porque creo que soy el trauma de su vida, de toda su carrera, porque a mí ella me cogió y me dijo, mira, es que no te puedo decir que sí, no te puedo decir que no, veo muchas cosas que yo, o sea, cuando vi el papel que me entregó dije, joder, o sea, por favor, llevadme y atadme en una cama y encerrar la habitación con llave porque estoy de atar. Imposible. Bueno, estamos todos un poco de No, o sea, Sí, no pero pasa el nada. listado de cosas que me pone ya que me pasaban es como decir, ¿y todo eso lo tengo yo? Y claro, lo he pasado mal, porque luego me dijo, de hecho, ella me dijo, y no, y a ver, se portó muy bien esta mujer, fue muy profesional en el sentido de que pues no me cobró las sesiones que hicimos y todo, porque no pudo darme una solución. O sea, como persona habla mucho de ella. Pero claro, me dijo, ves a un psiquiatra, que te miren, que te digan, a ver, que estarán más capacitados que yo, o igual ven algo que no veo yo. Total, que ya que me voy a la seguridad social. Ese es otro tema. Hablo con la neuróloga de los nenes y me dice, pues sí, pues tal cual, me deriva ella a la seguridad social. Y cuando llego a la seguridad social, después de haberle hecho un panfleto de, creo que eran 10 páginas de todo lo que me pasaba, y habérselo entregado en plan, la estudiatelo, a la segunda sesión así, que me dice, pues vente con tu pareja o con tu madre para que me cuenten, tal. Me dice, sí, a mí todo esto que me estás contando me parece muy bien, pero es que nosotros no diagnosticamos. Sí. Claro, yo me quedo mirando y digo, entonces, ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? O sea, no lo entiendo. ¿La seguridad social no diagnostica? Según ella, no. O sea, que Y hay me que gastarse pasta para que te da... No, pero es muy gracioso porque encima me dice, yo si quieres te puedo dar medicación. Y ya colapsé. Mi marido que estaba al lado ya dijo, voy a tomar el relevo porque, o sea, a partir de ahí ya dejé, o sea, mi mente explosionó. Dije, ya estoy otra vez en el punto de partida. Nada de todo lo que he pasado ha valido para nada. Y claro, fue algo como, ¿me vas a dar medicación? ¿Para qué? Si no sabes lo que me pasa. O sea, o sea, era como un cortocircuito, algo que no llegaba a entender. Sí, yo te sí. entiendo muy bien. Es que no se puede, es que no tiene sentido. No, O sea, no es lógico, por favor. claro, no es lógico. O sea, si no sabes qué me pasa, ¿para qué me vas a medicar? Cuando yo empecé pensando que podía ser, pues contacté con varias personas autistas adultas, que la verdad es que han sido un poco mi faro y les debo muchísimo y para mí son como mis hermanas, perdón, y me llevaron hasta Daniel. Creo que hay una parte, hay muchas cosas importantes que están saliendo en esta conversación. He estado anotando unas cuantas y si me lo permitís, no me gusta quitaros la voz, pero creo que es Hombre, pero habla un importante. poquito, que no has hablado nada. Gracias. Es importante. El primer punto es el tema de, bueno, lo que está comentando ahora Carolina, tiene que ver con cómo está construida el sistema psiquiátrico en la seguridad social, que es un sistema psiquiátrico, no es un sistema psicológico. Es decir, el psiquiatra te deriva al psicólogo, no al revés. ¿Vale? Entonces, y los psicólogos que hay, los pocos que hay, la atención que dan es ridícula, es absurda. Por decir que es, o sea, no voy a decir que es inútil, pero para un tratamiento es totalmente inefectivo. No, Y luego que son y además psicólogos. de reloj. Sí, Tengo sí, 25 minutos contigo, date prisa. exacto, exacto. O sea, además No, son yo- psicólogos generalistas y creo que, igual que en psiquiatría hay que sobreespecializarse, creo que en psicología también hay que sobreespecializarse porque, vamos a ver, yo llevo 20 años dedicado al mundo del autismo y sigo aprendiendo cada día. O sea, imagínate abarcar todas las neurodivergencias o patologías o condiciones que hay, ¿no? Es imposible. Entonces, hay que sobreespecializarse. Eso por un lado. Por otro lado, comentaros una cosa que es importante, ¿no? Que es el hecho de empezar a trabajar en el síntoma, ¿no? Cuando vas a un especialista, venga, vamos a trabajar la ansiedad. Y empiezan a trabajar la ansiedad y la depresión o los ataques de pánico. Hay cierta sintomatología, que es eso, es sintomatología de que hay algo ahí detrás. Y puede ser un problema asociado a una condición autista o puede ser a otra cosa muy distinto, ¿no? Entonces creo que es súper importante indagar, o sea, más allá de lo que hace evidentemente un psiquiatra o un médico de cabecera que te va a mandar un ansiolítico o un antidepresivo, creo que la labor del psicólogo ahí en ese sentido es fundamental de vamos a ir
más allá, vamos a descubrir la causa. Es como, yo siempre pongo el ejemplo del tema de la fobia. Tú puedes tener una fobia a las arañas, una aracnofobia, y decir, ok, voy a tratarlas de una perspectiva cognitivo-conductual, ¿no? Y dices, bueno, vamos a hacer una aproximación progresiva, una sensibilización sistemática, ok. Y pues, es posible que funcione durante cierto tiempo, pero si no vas al origen de, oye, ¿por qué ha surgido esto? Seguramente eso salga por otro lado. Ya te digo ¿vale? yo que es una aproximación progresiva a gusanos y no me vuelves a ver en la vida. Vale. O sea, bueno, aparte que mi fobia es más extraña. A veces en la terapia cognitivo-conductual muchos psicólogos se quedan en la parte conductual. Hay que ir a la cognitiva, ¿vale? Es decir, ¿por qué ha surgido esto? Y luego, por otro lado, comentaros. Hay una cosa que es muy curiosa y permitidmelo que cuando os estéis refiriendo a vuestra condición autista, estáis hablando de ataques, estáis hablando de estereotipias, estáis hablando de no mirar a los ojos, de no encajar, de sentir que no encajáis socialmente, las niñas raras, el tema del bullying, ¿vale? Esto al final son síntomas también, ¿vale? Es decir, estáis hablando de sintomatología. Y el peligro de esto, y creo que es importante, es una de las cosas con las que yo hablo bastante en la comunidad autista, siempre me lo iréis decir, hay que ir a la naturaleza de las dificultades, porque hay bastante peligro. Hoy en día se está romantizando mucho el tema del autismo, ¿vale? Hasta cierto punto. Y estamos hablando de personas que tienen una serie de dificultades, claro. Los angelitos azules. ¿Vale? Y esta sintomatología que es muy común, pero no es exclusiva del autismo, ¿vale? Es decir, hay otras muchas condiciones que tienen todo esto que habéis nombrado vosotras. Ahora mismo, con todo lo que habéis nombrado vosotras, si se llega a un diagnóstico de autismo sería un grandísimo error porque hay muchas condiciones que pueden cumplir con esta sintomatología. Entonces, por eso es súper importante ir a cosas más profundas, que es el tema de la función ejecutiva, el tema de la teoría de la mente, ¿vale? Ese tipo de cosas creo que debe estar más en el lenguaje popular, sobre todo del activismo autista, ¿vale? Porque si hablamos solo de estereotipias, ataques, el bullying, etcétera, estamos atrayendo a un montón de gente que no es autista, que no tiene una condición autista, pero que se ve orientada hacia ese diagnóstico. Y eso es peligroso, porque te empiezas a sentir identificada y cuando te dicen que no, que es lo que me ha pasado a mí últimamente, me ha pasado 2 o 3 veces, es un golpe muy duro, ¿vale? Porque te has aferrado a una realidad que da una explicación a lo que te sucede y luego resulta que no es. Y dices, ¿y entonces a dónde me agarro? ¿No? Siempre, evidentemente, hay que intentar dar, oye, si no es esto, no como lo que te pasa a ti, Carolina. No creo que seas, no lo sé lo que eres. Es una cosa que intento y me rompo la cabeza por no hacerlo y encontrar la explicación. Pero creo que es importante aclarar este punto, porque puede dar a confusión a muchas personas que están buscando explicación de qué es lo que les sucede. ¿Sabes qué pasa, Dani? Creo yo, por mi lado. A mí lo que me pasa es que normalmente no pienso en esas personas porque, en plan, y creo que estoy siendo un poco egoísta en ese sentido, no me había dado cuenta tampoco, porque en lo que pienso es en que se normalicen ese autismo, ¿no? Y entonces lo que yo veo es que lo que se ve son esas cosas. Lo que ven los neurotípicos es eso, un ataque, ¡oh, Dios mío, se ha vuelto loco! No, no me he vuelto loco, déjame un rato tranquilo, ya verás, como no pasa nada. Intento explicárselo a los neurotípicos. No pienso en lo que puede estar viendo de lo que yo estoy explicándole a los neurotípicos una persona que pueda sentirse así. Y realmente es algo importante. Mira, yo no lo había pensado. Fíjate, Dani, a lo mejor deberíamos también dirigirnos un poco a los posibles autistas y dejar de dirigirnos tanto al mundo más salista. A lo mejor deberíamos ver... el mundo más salista es el que más sufrimos. Claro, es el que más ataca diariamente. No se me había ocurrido ponerme a dirigirme a ellos. Sí, yo es que creo que lo que, por lo menos desde mi punto de vista, que ya digo que yo llevo muy poco tiempo aquí en este mundo, pero creo que lo que más nos define, lo que no nos da problemas, pero que también es autista, no es algo de lo que se hable tanto hacia afuera, porque es que no nos da problemas, parte de nuestra vida, lo tenemos tan normalizado que ni lo vemos. Claro. O sea, la forma de planificar cosas o de anticiparte,
de la forma que tienes de entender cuando otra gente te habla o cómo analizas lo que te está entrando, no es algo que te dé problemas. Y a lo mejor eso es lo que es de base distinto. Andrea, eso no es lo sé. un apunte muy interesante el que has hecho, ¿no? Por ejemplo, el tema de la anticipación es una cosa que igualmente no ocurre solo en el aspecto del autismo. Pero tú has dicho la forma de, que al fin y al cabo estás como un poco diciendo la naturaleza de las necesidades de anticipación y por qué son, o las dificultades de interacción social, por qué son esas dificultades. Es decir, Claro. tiene que ver más con quiero y no puedo porque no entiendo a la otra persona, o más es un quiero y no puedo porque sus demandas exceden a mis posibilidades. Es decir, esa es la parte importante del diagnóstico que hay que evaluar. Y eso es difícil. Es difícil hasta hablarlo. Es decir, es una cosa que es difícil explicarlo, siquiera. Entonces, claro, pero ahí está la clave del diagnóstico. Es decir, tú puedes pasar un cuestionario, una prueba de función ejecutiva, un tal, y al final es en cómo te cuenta la persona las cosas, de cómo ha vivido las situaciones, las que muchas veces te dan la clave. Y en el diagnóstico, lo que hay que hacer es ir a romper la hipótesis, lo que se dice, ¿vale? En algunos casos es más sencillo, en otros es menos sencillo. Por ejemplo, en el caso de Carolina, teniendo descendencia autista, hay que ir a romperla a saco, porque evidentemente hay muchas posibilidades, ¿vale? Y entonces yo las pruebas que realizamos, y yo fui a poner a prueba su condición autista en vez de a comprobar que es autista. Es decir, era complicado, ¿no? Pero Yo estaba en cada... convencida. Doy fe de que me tenía que acostar después de cada sesión. Yo estaba convencida de que yo estaba ganando. A mí me hacía todas las pruebas, Dani, o no sé si me hacía pruebas, que yo no sabía si eran pruebas o no. Hablábamos de cosas y había veces que decía, este chico es tonto. Y lo que me estaba era probando a ver cómo contestaba yo. Yo pensaba, he suspendido todas las pruebas. Yo no sé si esto se puede aprobar o suspender, yo lo he suspendido. Yo decía, yo decía a mi chico, yo hoy he estado con Dani, estoy convencida, vamos a decir que yo de esto no tengo nada, vamos, es que todo genial, ya verás. Parte de la importancia de las pruebas que se realizan, que además dependen de una persona a otra, pero hay que evaluar distintas áreas, sobre todo por eso, porque hay que hacer un diagnóstico diferencial, lo que os comentaba antes. Esta sintomatología, esto que me estáis comentando, puede ser perfectamente un TDAH, puede ser un maníaco depresivo, puede ser hasta un trastorno límite de la personalidad, podría ser. Es decir, se abre el abanico solamente con esta sintomatología tremenda. Entonces, primero hay que hacer un diagnóstico diferencial, romper la hipótesis, y después las pruebas que se realizan, yo se lo comento muchas veces a las personas con las que, bueno, muchas veces no siempre a las personas a las que evalúo, es decir, lo importante no es la puntuación, sino cómo contestas a esto, y por qué a esto tardas más, por qué a esto tardas menos, por qué de repente esto no lo entiendes, por qué te bloqueas. Ya tengo pesadillas con los números y las letras y los colores. Ay, los números. Y además, como paralizamos la sesión por la pandemia, fue como cuando retomamos, hay que repetir. Yo, no, por favor, otra vez. Esa es otra de las cosas, ¿no? Entonces, por eso... de Dani me vicié a un juego. Me vicié, pero como una loca, y no podía parar de jugar al juego. ¿El muñequito? No, el del blanco y el negro, las fichas blancas y negras. Yo me vicié el del muñequito este que vas llevando por los caminos. Oh, Dios mío, mira, a mí me vició el de las fichitas. Yo tengo un trauma con ese juego. Y es que no hay continuación. Se queda solo ahí. Pero es que yo necesito más. ¿Dónde está el siguiente? No, pero ese y el de los donuts. Y ahora tienes que pasar con los donuts sin... En la Torre de Hanoi. Ahí he estado yo. Está ahí en muchas cosas parecidas, no en todas, porque evidentemente dependiendo de cada persona, pues tiro hacia unas cosas otras, que es otra de las cosas que creo que es súper importante, ¿no? Y que me da muchísimo miedo cuando lo veo, ¿no? Eso de esas evaluaciones express, ¿no? De en una tarde o en dos tardes. En hora y media te diagnostican. Pero que es imposible, que no me lo En hora y media. Entonces, claro, a veces te das cuenta de que yo que hago evaluaciones, vosotros sabéis que yo lo digo siempre, digo, esto es muy intenso para mí y sobre todo para ti. Lo va a ser, es decir, va a haber días que después vas a estar seguramente reventado, reventada, y por eso hay que espaciar las sesiones para poder recuperarte. Y habrá que repetir pruebas, porque a veces ese día pues puedes tener un mal día, ¿no? Es una de las cosas que creo que se tiene que establecer
en un diagnóstico y en una terapia, esa confianza para poder decir, oye, mira, hoy esto mejor no lo hago, hoy estoy cansada del trabajo, los niños, he discutido, cambiamos la sesión o hacemos otra cosa un poco más liviana. Es decir, el profesional se tiene que ir adaptando. ¿Cómo de demonios haces eso en una evaluación que se hace en 1 o 2 tardes? Es imposible, vas a toda leche. Si es que solo con la escala psicométrica se te consumen 3 o 4 horas. Es Y imposible. además no puedes conocer así a la persona. Es Y a imposible. lo mejor esa persona simplemente, efectivamente, tiene manías. Manías que ha cogido durante su vida. No es autista, simplemente es maníaco. Luego también corres el peligro que me pasó a mí la primera vez de que me diga, es que no te has abierto a mí. Y yo, es que no sé cómo abrirme a ti. O sea, pues eso es yo le habré dicho, pues es problema tuyo. Profesional, el profesional eres tú. Es que no te has... Claro, yo decía, ¿y qué se supone que tengo que hacer? O sea, no sé. Sí, y luego te viene la típica psiquiatra que te dice, es que tú, o sea, si eres autista tiene que ser a un nivel muy bajo porque me miras a los ojos. Bueno, Estás aquí hablando. Lo mío, a los mitos, ¿no? Lo mío fue peor. El típico, me dijeron que era experto en eso, pero se ve que no. Un psicólogo, según llegué con mi chico, además, según llegué, me senté y dijo, además me lo dijo como con asco, como llamándome imbécil. Me dice, vamos a ver, de primeras, tú no eres Asperger porque me acabas de mirar a los ojos. Sí, sí. Yo, mira, me había leído una gilipollez de 4 puntos de qué es el Asperger y tal. Me había leído una tontería, pero ya, con lo que me había leído, sabía que sabía menos que yo. Sí. A mí me pasó... Mira, me levanté y dije, mira, Javi, es que tengo que ir a un experto, no un gilipollas, y me fui. A mí, yo de pequeña no miraba los ojos. Lo que pasa es que a mí un día... Luego también hay cosas que te marcan, ¿vale? A mí, yo llegó una persona y me dijo, es que las personas que no miran a los ojos es que te están mintiendo. Y yo llegué a mi casa y decía, yo no miento. Yo hablando conmigo misma, yo no miento. Entonces, desde entonces, de ese momento, me obligué de tal manera a mirar a la persona a los ojos que yo hay veces que noto que tiendo a ser agresiva. Como diciendo, la gente se va retirando de mí y digo, no sé si es que me está viendo cara de psicópata o que le voy a morder o algo, pero hay veces que tiendo a ser agresiva. Carolina, fuerzas ese es un matiz súper importante que has dicho. Es decir, no es tanto el que no mires a los ojos, sino después el hecho de ese aprendizaje de pero he aprendido a que tengo que mirar a los ojos. Esa es la primera parte. Ya, pero y la segunda es la de... El problema es que cuando me estoy forzando a mirar a los ojos, luego no me acuerdo de lo que está pasando. Efectivamente. Es otra de las partes que es importante. Claro, y luego te dice, ¿tú te acuerdas el otro día cuando hablamos de...? Y dices, no. La diferencia del procesamiento secuencial al procesamiento en paralelo. Pero eso que has comentado es muy importante. De eso estoy hablando yo siempre. Del tema de la naturaleza de... No, es que no mira a los ojos. Ah, entonces eres autista, porque no mirabas a los ojos y ahora sí lo haces, pero no. Claro, ¿por qué no mirabas a los ojos? ¿Qué es lo que te pausa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no fijaste la atención de pequeña? Los ojos. También hay que mirar que las épocas, o sea, la época en la que estamos ahora no es la que, por ejemplo, cuando yo era pequeña, o sea, porque no es porque mis padres no lo hayan visto, o sea, yo he ido a médicos, a 700 médicos de todas las clases, o sea, yo tenía tics, mi cara era un poema, o sea, un cuadro de Picasso entre los ojos, la nariz, la boca, la cabeza. Y me llevaron al médico por tics. Lo que pasa es que el médico le dijo a mis padres que cuando se empezasen a burlar de mí dejaría de hacerlo. Pues claro. Bien, qué ilusión. Venga, vamos a dejar que se aprende ella para que se le quite. Mis padres dijeron, pues si el médico dice que no pasa nada, pues ya se le irá pasando, claro. Entonces, es verdad, cuando se empiezan a reír de ti es cuando empiezas a decir, no te muevas, no controles los ojos. Sí, me pasa a mí con lo de las manos. Claro. Hay un aspecto muy importante que me gustaría introducir por si queréis que vayamos ya finalizando un poquito, por no alargar demasiado el vídeo. El tema de cómo os ha afectado el hecho, ya lo habéis nombrado, alguna en lo que habéis comentado anteriormente, pero cómo os afecta el hecho de, creo que es una cosa que es nueva, se está empezando a hablar ahora de ella por fin, que es el tema del masking, ¿no? De ponerme la máscara y fingir, ¿no? Ese de me tengo que adaptar y tengo que fingir. Las consecuencias de esto a lo largo de vuestra vida,
¿Y cómo lo estáis llevando ahora que lleváis un tiempo o poco con el diagnóstico? El hecho de decir, ¿cómo voy a canalizar esto? ¿O cómo lo canalizo y cómo puedo compensar esto? Porque esta es una de las cosas que cuando yo trabajo con personas autistas les digo, es decir, tanto el masking como cualquier otra herramienta que hace que no seas tú misma, tiene unas consecuencias. Tiene unas consecuencias a nivel físico, mental, cognitivo, como lo quieras llamar. Yo pongo siempre el ejemplo de no eres corredor de fondo y te haces un maratón. Tú eres un velocista de 100 metros, pero de repente te haces 5.000. Pues evidentemente va a tener consecuencias, porque no es lo tuyo. No estás siendo tú mismo o tú misma y te va a afectar. Pero claro, pero desgraciadamente en esta sociedad hay momentos en los que tienes que disfrazarte o ponerte esa careta, porque si no vas a tener unas consecuencias negativas muy importantes en tu vida, las que sean, dependiendo de las circunstancias. ¿Cómo manejáis esto en la actualidad? Yo me gustaría, si nos importa, decir, porque me parece importante, yo tiendo a buscar las cosas positivas en todo, incluso en lo malo, ¿vale? Y tengo que decir que tiene consecuencias, para mí ha tenido consecuencias muy malas, pero también ha tenido consecuencias muy buenas, pero solo a raíz del diagnóstico. Me explico. A mí el masking me ha provocado ansiedad crónica desde los 12 años, tuve una depresión brutal desde los 12 hasta los 17. He sufrido muchísimo por no poder ser yo misma y llegar a casa y querer meterme en un agujero y solo llorar y llorar y no. Bueno, lo he pasado muy mal en ese sentido con el masking. Y a raíz del diagnóstico, repito, tiendo a buscar la parte positiva de las cosas negativas. A raíz del diagnóstico dije, ¿y todo lo que he aprendido yo del masking? No dije del masking porque no tenía ni idea de esa palabra, pero me entendéis, ¿no? Ahora mismo estoy especializada, yo soy de marketing, ¿vale? Y tengo 3 especializaciones, no sé, bueno, más o menos. Tengo la especialización de marketing digital, la de Big Data aplicado al Marketing Intelligence y al Business Intelligence, eso es muy autista. Y ay, ¿cómo se decía? Se me ha ido la palabra. Bueno, da igual, Marina, ¿cómo te ha ayudado eso? Es que esa es la parte importante, en hacer amigos, en networking. En hacer amiguitos. Soy una máquina en networking. Y consigo unos contactos geniales y consigo unos negocios geniales. ¿Por qué? Gracias a ese masking. Yo también. Puedo hacer cualquier cosa en cualquier momento y consigo contactos increíbles en cualquier momento. Pero lo que has dicho tú, Marina, creo que es clave. Es decir, sí. Pero sé que lo estoy haciendo. Porque una de las partes más peligrosas es no sé si estoy siendo yo misma o no, no sé hasta qué punto acabo yo, empieza la otra yo. A raíz del diagnóstico. Si no llega a ser por el diagnóstico, yo sigo con mis caídas en depresión, sigo con mis ataques de ansiedad. Solo fue a raíz del diagnóstico que he encontrado algo bueno en el masking. El masking es horrible cuando no sabes el por qué. Te aliena completamente. Ya dejas de ser tú. Yo he trabajado con algunas mujeres que realmente han acabado no reconociéndose a ellas mismas en el espejo. Te aliena. A mí me pasó, María. Yo tuve un tiempo, de hecho yo cambiaba mucho de pelo justamente por eso, porque era como, ¿cuál de todas es la que soy? Yo he sido rubia, he sido morena, de pelo negro, negro azulado, con trenzas, con no sé qué, o sea, era como buscarme, a ver cuál de todas ellas es la que... Y el día que dije, joder, esta es la posibilidad, fue el día que dije, se acabó, me corto el pelo. Fíjate. Y desde entonces, creo que es el único momento en el que me veo yo. Yo sigo cambiando de pelo bastante a menudo, pero menos. Sí, pero lo haces conscientemente. Sí, sí. Es porque ahora me apetece llevar el pelo más así. Yo entonces no era porque me apeteciera, era como, toca cambiar. A ver qué es lo que me tengo que poner ahora, a ver hacia dónde tengo que ir. O sea, era como una obligación. Ahora no tengo obligación de nada. Uh-huh. Sí. Y a mí, por ejemplo,
yo las repercusiones del masking como... Yo, por ejemplo, a mí me dan temblores. O sea, yo voy a cenas pues, con conocidos, porque no puedo llamarlos amigos. A día de hoy sé diferenciar, a día de hoy, después del diagnóstico, sé diferenciar entre conocidos en mi vida y amigos, y ha habido un antes y un después muy claro. Y pues sí, porque entonces eran todos amigos y era como, tienes que ir aquí, aunque no te apetezca ir, tienes que ir aquí porque van todas, van todos, tienes que pasar esas 4 horas allí sin entender muy bien por qué, porque no compartes nada con ellos, no tienes nada que ver con ellos. De hecho, yo llegaba y la mayoría de las veces, pues cuando ya estaba, por ejemplo, casada, saludabas un poco, tal y cual, estabas sentada y era como que entrabas y salías de la conversación, de las conversaciones, o te notabas ignorada, como decir, no sé qué hago aquí, porque yo estoy hablando por WhatsApp con mi marido que está en casa y, y, y todo ese fachada de decir, tienes que estar, es la obligación de que tienes que estar. Yo llegaba a casa con unos temblores de piernas o sea, yo he llegado a salir, o sea, solo había una persona después de ya saber que yo podía ser, que fuimos a un evento, que hubo mucha gente y tal y cual. Además, era un evento de reconocimiento, disca y todo esto, que decías, que yo me puse negra porque decía, qué falso es todo esto, pero ¿cómo estáis? O sea, y me empezó a subir los niveles de no sé qué, que a mí normalmente me da tiempo a llegar a casa a que me den los temblores. Ese día no pude aguantarlos, o sea, y esta chica se asustó porque me decía, ¿te encuentras bien? O sea, era como cuando te da un ataque epiléptico que te tiembla todo, que te castañean los dientes y las piernas te tiemblan y no lo puedes controlar. Es el post, o sea, es ya cuando Sí. el cuerpo ya no aguanta más. Y luego, pues bueno, 2, 3 días como si una pisonadora tuviese Sí. pasado por encima. De decir, no soy persona, no puedo hacer nada absolutamente. Lo que pasa es que a mí de pequeña, cuando no sabía que, pues a mí lo que me ayudó mucho fue el teatro. A mí de hecho a mí la gente decía, es que eres muy buena actriz, tal y cual. Yo decía, es que se me da mejor ser otra persona y representar el personaje de esa persona que ser yo. Por eso el networking se me da bien también, sí. Te adoptas un Además, papel, me ¿verdad? gustaba Que tiene unas... porque me pasaba justo lo contrario. Yo tenía los nervios antes de salir a escena, pero cuando salía a escena era, ¡Ay! esto es mío, aquí lo suelto todo. Es que me Claro, siento muy identificada, sí. es un entorno que está muy estructurado porque hay un guión, sabes lo que viene, detrás no hay nada que te sorprenda, está todo muy marcado, muy pautado, entonces es una posición muy cómoda porque hay pocas improvisaciones. En cambio, en las interacciones sociales normales hay que improvisar muchísimo. Hay que estar mucho con charlas insustanciales, con... Sí. En fin. Además, yo soy un poco obsesiva del control. La cara de Dan. Muy bien. Ah, Bueno, ¿algo más que añadir? ¿Os apetece comentar algo más? bueno, yo quiero decir que yo sigo siendo una cebolla y todavía estoy quitando capas para intentar llegar, pero desde que tengo el diagnóstico en cuanto al masking y eso, Eso es. ha sido empezar a entender por qué estoy tan cansada cuando voy a un sitio y hablo con la gente y me lo estoy pasando bien, pero luego cuando llego a casa es esta sensación de agotamiento profundo, de no puedo ni levantar los brazos, no sé por qué estoy tan cansada si no he hecho... Y va siendo como una experiencia de eso, de descubrirte a ti misma, de entenderte, de ver qué es, en qué estás gastando esa energía y qué está pasando. O sea, es, no sé, como que descubro cosas nuevas de mí cada día. Hay Y cosas básicamente, que es... Eso que has comentado, Andrea, es genial que lo hayas sacado porque es súper importante. Es una cosa que es bastante exclusivo del tema del autismo. Es decir, esta especie de consecuencias paradójicas en el sentido de que vas y haces cosas que son de tu disfrute, pero de repente te sientan como si hubiese sido un horror. Y dices, ¿pero por qué? Si estoy con mis amigos, estoy haciendo algo que me gusta, te trae ese tipo de sí, interacciones que te sí, saturan sí, sin saberlo
estás haciendo un esfuerzo tremendo porque estás procesando en paralelo cuando el procesamiento de una persona autista es más secuencial, tienes que estar atenta a muchas comunicaciones no verbales, a muchos gestos y encima, y eso que son amigos que conoces, ¿no? Pero aún así ese procesamiento no es natural para una persona autista y al final tiene una serie de consecuencias, ¿no? Y entonces está eso de después de decir, pero ¿por qué estoy así? Pero si he ido a una fiesta con mis amigos a los que quiero, ¿no? Ese ¿por qué estoy tan tensa? ¿Pero por qué me está dando? ¿Por qué tengo ahora esto es tan tenso y me duele la mandíbula? ¿Qué está pasando? Esas situaciones paradójicas, ¿no? Que también ocurre muchas veces también con el tema de la función ejecutiva, ¿no? De que a veces se producen cambios que son positivos, muy positivos, y de repente como que te cuesta aceptarlos y dices, ¿pero por qué? Si esto es bueno para mí. Y que cuesta aceptarlo, ¿no? Y es pues esas paradojas que tiene la condición autista, que por eso es muy importante saber la naturaleza de esas dificultades, ¿no? Porque si no, al final te quedas en plan de, ¿pero por qué ha sucedido esto? No tiene ningún sentido, ¿no? Marina. A mí hace nada me pasó que nos fuimos un fin de semana con unos amigos a una casa y era, o sea, yo estaba súper feliz, pasándomelo genial, súper a gusto porque es gente además muy abierta, muy normal, muy divertida, muy... Y una noche pasó al día siguiente y en esa segunda noche me lo estaba pasando muy bien y de repente como una especie de ataque sensorial oía toda la música muy alto, toda la gente me gritaba que no me estaban gritando. Entonces, empecé a hacer así, me tiré en el suelo un poco y ya me tuve que ir a la cama, tuve que llamar a mi chico por favor que me calmara, porque no. Y yo me lo estaba pasando como una enana. No estaba sufriendo nada, nadie me estaba haciendo nada malo, pero de repente empecé que no, y no, pero sin ninguna razón aparente, simplemente de repente me quedé alucinada, dije, bueno, pues nada, pues me ha pasado, pues me pierdo esta noche, mañana seguimos. A mí me pasa, por ejemplo, pues el día a día nuestro, por ejemplo, es bastante duro porque, bueno, pues si el trabajo, que si los niños, que si esto, que si lo otro, que si la casa, es todo como un... Y a veces dices, no he hecho nada así que digas agotador y de repente es como me tengo que tumbar en el suelo aunque sea porque me voy a desfallecer, o sea, la fuerza de las piernas se me está yendo y porque yo tengo las sensaciones así que digo, ya viene, o sea, que es como que las piernas me fallan, que tengo como sudores fríos por la espalda, los dedos me hacen chiribitas y es como, vale, me tengo que tumbar. Y hay veces que mi marido está arriba en el despacho y yo estoy bajo con los nenes y baja a no sé qué y de repente me dice, ¿ya estás en meltdown? Y yo estoy tumbada en el suelo, el chiquillo jugando a mi lado, la otra chiquilla jugando a mi lado y yo, dame un minuto. Bueno, avísame cuando se te pase. O sea, la verdad es que... A ver, mola que te entiendan así, sí, ¿verdad? Sí. Yo recuerdo una vez que entré por la puerta con el gas en la alarma y lo había pasado fatal para comprarlo, era la primera vez que salía, y llamé a la puerta, imagínate, no podía ni abrir. Me abrió mi chico, me miró a la cara y dijo que ya no sales más a comprar y yo, oh, no hablaba. Mola que te entiendan en ese sentido, sí. El tema de la sobrecarga sensorial es una cosa que es súper importante hablarlo, ¿no? Actualmente, sobre todo en peques, se está hablando mucho de este problema o déficit en procesamiento sensorial y creo que es una parte que hay que conocer, porque no es tanto una hipersensibilidad, que sí que puede haber, si es cierto, es más un tema de sobrecarga. Es decir, y además de sobrecarga del momento y acumulativa. Es decir, lo que te pudo pasar a ti, Marina, o a ti, Carolina, es tu sistema autista va acumulando cosas que no le gustan, pero que tú le has enseñado a decir, no, me llames la atención por esto porque tengo que cuidar del niño, tengo que no sé qué, o incluso en ambientes agradables, estoy con mis amigos porque voy a encontrarme mal. La música está muy alta, me está hablando todos a la vez, empiezas a intentar bloquear esas señales que tu cerebro autista te está diciendo, esto no es bueno para ti. Y una de las partes que hay que hacer y que yo intento hacer en terapia es realizar esa deconstrucción de defensas, porque es importante identificar esas situaciones y esos estímulos que te van sobrecargando para estar atento, para intentar evitar los meltdown, para intentar evitar los shutdown. Porque es una parte que es muy difícil y que es muy lastrante para la persona autista. Es decir, en determinado momento es que me tengo que tirar 3 días en casa sin hacer nada. Porque no puedo con mi vida. Yo tampoco he llegado a controlarlos. Es muy difícil. Sí. Yo no me doy cuenta antes, yo me doy cuenta post-meltdown. Sí.
Nunca me doy cuenta en el momento, A mí jamás. lo que me Además pasa es es que porque cuando me Pero es da, que por eso, ejemplo, perdonad, eso también es parte del masking, ¿vale? Por eso es ya, importante este tema, esa identificación del masking, no solo como esos momentos en los que tengo que hacer un sobreesfuerzo tremendo de entrevista o tal, o voy a comprar un sitio tal, o voy al banco, o pero ¿vale? yo sé que hay No cosas solo esos, para son avisar también esos pequeños momentos en los que estás haciendo también un esfuerzo. Quizá no es tan grande y tan evidente, pero lo estás haciendo y eso también es masking. y que no te das cuenta porque te apetece y te lo estás pasando bien. Sí. Encima es eso, que muchos son positivos. Y entonces, como Sí. lo que os comentaba antes, ¿no? A raíz de lo que ha dicho Andrea, ¿no? Que es paradójico encima, que dices tú, pero bueno, ¿por qué Sí, estoy mal? Pues si estoy haciendo lo que más me gusta. Claro. He venido aquí porque quiero. Mira, yo lo comparo con, a mí me parece que tenemos un cerebro que es sistema Linux, pero según estamos cada vez trabajando más y abriendo más ventanas y tal, de repente se convierte en un Windows que empieza a sacar el error, todas las ventanas esas de error y ya llega un punto en que error ya 404. está, ya no me importa. Los símiles informáticos son geniales porque es así, es decir, Sí, es sí. un sistemas operativos que son distintos, que los dos son buenos. Eso es como, yo casi siempre que les intento explicar el diagnóstico, sobre todo a adolescentes y tal, que pues evidentemente pues casi todos les gusta mucho el tema de la informática, se lo explico así, es decir, que son sistemas operativos distintos. Tú tienes Android y el mundo tiene iOS, ¿no? Entonces, sí, parece ser que sí funciona bien, os podéis enviar WhatsApp, pero de repente queréis compartir una aplicación y no está en un No sistema, en sirve. otro sí, no sirve, no es compatible, la Play Store no es la misma, ¿vale? Aunque, No ¿vale? funcionan Entonces, igual, no tienen las mismas, sí. exacto, entonces es un poco esto, ¿no? Pero parte de lo que os comentaba del masking, que creo que es importante, es eso, se ha ido formando tal constructo en vuestro ser a lo largo de los años que hay un masking como muy evidente, que es el que ya afortunadamente muchas personas y muchas mujeres autistas se están dando cuenta y son capaces de controlar, pero ese es el muy evidente y luego está el que no es tan evidente, que es en las pequeñas cosas que van cargando también. Y creo que es importante identificar para intentar evitar esas sobrecargas y sobre todo pues personas que pues que tenéis pareja, que podéis tener por ejemplo ese apoyo de decir, oye, mira, es que yo soy así, entonces A mí, yo puedo hacer una cosa muy muy bien, a lo mejor no puedo hacer 4 a la vez, pero esta la voy a hacer muy bien, tú haz las otras 3 regular y yo hago esta muy bien. Creo que se puede compaginar hoy esto, una y mañana otra. Tampoco hace por ejemplo, falta. por ejemplo. Mi chico lo que pasa es que hay días que entiende muy bien el autismo y otros días no entiende nada. Pero eso me pasa a mí. Eso me pasa a mí misma conmigo y con los chiquillos. Porque yo creo que después de tanto tiempo haber estado en la zona equivocada, Ajá. es como, hay veces que me paro de decir, no hagas esto, o sea, ¿por qué estás haciendo esto si sabes que no es correcto? O sea, es como que sale de alguna parte que dices, quita bicho. Es verdad. O sea, es como los niños autistas no se dan cuenta de nada, no entienden nada. O sea, y a mí cuando me da un meltdown, lo primero que hace mi hijo es tumbarse a mi lado y abrazarse. Y mi hija igual viene corriendo, papá, todos juntos, como diciendo, que vengas, que te necesitamos. O sea, que tiene 4 años y, o sea, son mucho más, se dan cuenta mucho más de las cosas de lo que la gente quiere darles creencia. O sea, no sé si me explico. Porque nosotros nos han hecho desaprender, los niños todavía no han desaprendido. Claro. Efectivamente. Como lo de las pantallas son horribles. Dices, a ver, gracias a las pantallas, mis hijos avanzan perfectamente. Mis hijos aprenden a jugar gracias a las pantallas porque a través de la pantalla están viendo a otros niños jugar. Mi hijo ha aprendido a leer y a escribir gracias a una pantalla, pero yo estoy al lado de él con la pantalla y sé el funcionamiento que tiene la pantalla. No vale darle la pantalla al niño y vete y que no me molestes. No puede ser una solución, tiene que ser una herramienta. Claro. Entonces, ni todo es tan horrible y cada persona es de una manera y es como lo que decía antes Daniel, o sea, todos somos o blancos o negros. No, a ver, es que hay azul, hay verde, amarillo, hay una escala que igual lo que a mi hijo le viene bien, a mi hija no, y comparten sangre. O sea, imagínate con otros niños.
Dani, que beba mucho, sí que conoce a muchos, te podrá decir que es que no hay ninguno que sea igual a otro. Claro. Cada uno tiene su idiosincrasia. Sí, es cierto que en la condición autista pues hay unas características, Sí, hay un eso sí. un eje continuador, ¿no? Del continuo autista, pero cada uno tiene su sistema de aprendizaje y sus hitos evolutivos, ¿no? Que es una parte muy Su importante, es una de las cosas personalidad. que me preguntan mucho las mamis, ¿no? Es que tiene tantos años y todavía no habla y tal, o Claro. es que es un niño no verbal, yo estoy muy preocupada porque, bueno, que el desarrollo de autismo es muy distinto al desarrollo neurotípico, que va más en una curva que es muy normalizada, y el autismo los hitos son distintos. Se consiguen de forma distinta, va más, si es cierto que va más, parece que va más como más a trompicones, ¿no? Porque parece como, pero es a trompicones porque lo comparas con la curva habitual, ¿no? Neurotípica, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Pero cada uno tiene un desarrollo distinto, entonces, bueno, pues cada uno es de su padre y de su madre, suele decir. Y aunque sean del mismo padre y de la misma madre, no son iguales. Que aún así hay diferencias, evidentemente. Pues imaginaros si son de padres distintos. En mi caso, por ejemplo, todos mis hermanos de madre son de padres distintos. Gracioso. Muy bien, chicas, pues si que os parece lo finalizamos aquí. Os quería agradecer vuestra disposición y disponibilidad, y más siendo sábado. A Marina le ha costado un poco más que al resto. Os odio. Pero bueno, oye, mira, ahora voy a aprovechar todo el día muy bien y me voy a poner... Anda, fíjate, ¿ves? Te vas a Ha sentar venido bien. Todo tiene su parte positiva. Efectivamente. Pues nada, Andrea, Carolina, Marina, un placer, muchísimas gracias. Gracias a ti. Seguimos en contacto.